Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para comenzar, ¿les parece? Para ponernos en sintonía. La gran mayoría de ustedes que están aquí ya conocen esto, así que vamos a intentar ir directamente. ¿Les parece? Les voy a pedir que rápidamente vayan a la expansión de la conciencia. Y quiero que levante la mano quien esté ya en la expansión de la conciencia. Vale, ahora levántenme la mano quien no esté en la expansión de la conciencia. Vale. De toda la clase, solamente 4. Aunque hay uno que no consigo verlo bien y hay 2 personas que no tienen la cámara conectada. Vale, básicamente 4 no están en la expansión de la conciencia, el resto sí. Bien, ahora usa la expansión de la conciencia para la observación del objeto llamado cuerpo. Otra forma de decirlo es observa con amplitud el cuerpo, en el estado expandido o abierto. Básicamente lo que sentirás es la mente está en silencio, hay una observación más minuciosa, más completa, más enfocada. Dicho de otra forma, estás descansando en la observación y tendrás la sensación de que algo se ha abierto fuera del cuerpo. Una sensación de, podemos llamarlo apertura. No lo estamos cuantificando como grandeza ni como expansión. De momento solamente como apertura. Bueno, pero luego no puedes entrar, ¿eh? Vale. Es el gato que quiere salir. Este es más libre que cualquiera de nosotros. Así que lo estamos colocando simplemente en la sensación de que hay una sensación de apertura. Miren qué fácil es simplemente sentir que la cabeza está abierta. Cuando digo que la cabeza está abierta, no me estoy refiriendo a que aquí hay un agujero por lo que sale algo. Me refiero a la sensación de apertura. La ubicamos en la cabeza, pero por supuesto no está en la cabeza, está en la conciencia. Vamos a la frase de Ezuzuki, que él decía que tenía el cielo sobre su cabeza, ¿sí? Así que vamos a ver cuántos de ustedes pueden experimentar o sentir una unión con el cielo, como que el cielo forma parte de esa apertura o la apertura forma parte del cielo. Bien, vamos a la pregunta negativa. ¿Cuántos no sienten eso ahora? Solo uno, ¿ok? Dos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que no se atreve a levantar el dedo? Con Sa, por aquí. Pablo, bienvenido. Con Sa, por allí, está bien. Bienvenido, David. ¿Está bien? Para ello debes de observar, o sea, debes de eliminar la creencia de que el cielo es algo lejano. O dicho de otra forma, debes de eliminar la creencia de considerar al cielo como un objeto que se percibe ahí a lo lejos. Debes de sentir la apertura dentro de ti, en tu propio corazón, sentirse abierto. Al mismo tiempo, añade la observación de los procesos de pensamiento, que no deben de haber pensamientos, pero si alguno viniera, inclúyelo dentro de la apertura.
Dicho de otra forma, algunos maestros hablaron de este modo. Por ejemplo, Jeff Foster, en su libro La más profunda aceptación, dice que eres un espacio abierto donde las cosas suceden. Siente esto. Esa era una frase típica del libro de Jeff Foster, La más profunda aceptación. Así que siente que eres un espacio abierto donde las cosas suceden. Expresa esto con la mayor simplicidad posible. Elimina todas las ideas sobre intentar tener un estado magnífico. Esto es extremadamente simple. Puede sonar extremadamente fantástico si lo em, encorsetamos en conceptos filosóficos hermosos. Incluso la palabra la expansión de la conciencia ya suena demasiado exótica para lo que queremos compartir. Pero son las formas en las que usamos las palabras. Si utilizo la palabra conexión con lo divino, por supuesto que es una conexión con lo divino, pero si utilizo la palabra conexión con lo divino, puedes llevarte a una idea de esto. En realidad debemos de simplificarlo y verlo como simplemente tienes una sensación de que hay algo abierto. Ya está. No le coloques ningún tipo de connotación. En resumidas cuentas y a nivel social, te tiene que importar un carajo la espiritualidad. Debes de solamente centrarte en la sensación. No busques a Dios, ni a la conciencia, ni a la iluminación, ni a la realización. Simplifica y solo ves directamente a la sensación de apertura. Ya está. No la consideres como una revelación, ni le añadas ningún tipo de especialismo. Y si se te ocurren ideas, por ejemplo, de algún tipo de enseñanza que has leído en las últimas horas o días, no digas así, esto es lo que dice tal o esto es lo que dice cual. Elimina todo eso y quédate solamente con la simpleza de la sensación. Ábrete simplemente a la sensación de apertura. Mantén la conciencia en silenciosa dentro de esa apertura. Básicamente, la sensación de silencio y apertura no son diferentes. Suceden en el mismo contexto de la conciencia. Algunos dirán, sí, puedo experimentar apertura, pero no silencio. Eso es falso. Cuando hay silencio hay apertura y cuando hay apertura hay silencio. Debido a la deslocalización. Ahora los que estuvieron en el satsang, observen la autoimagen. Hoy no voy a ocupar demasiado tiempo en esto porque ya lo dimos en el satsang anterior. Por tanto, los que no estuvieran en el satsang, no se preocupen, continúen con la apertura. Los que sí estuvieron, jueguen con la autoimagen. Desdibujen la apariencia. Los que no estuvieron, simplemente manténganse abiertos. El que quiera o le guste el silencio, experimenta el silencio de esta apertura y mira su equilibrio, cómo ambos confluyen instantáneamente.
cómo se mezclan en la observación. Quizás te estás preguntando si estás haciendo la apertura. Así que en este instante me gustaría que observaras que la apertura y el silencio suceden prácticamente sin esfuerzo, sin intencionalidad. Observa que debido a la apertura y al silencio, tu conciencia no está involucrada en el ejercicio. Dicho de otra forma, para que pueda entenderse, esa apertura y la conciencia silenciosa o la experiencia silenciosa son de índole o de naturaleza esencial. Básicamente, la conciencia es así, esa es su expresión. El motivo de ello es porque la conciencia no tiene nombre o forma, no es una forma, no es un objeto. Y la siguiente cuestión que podemos ver, o el siguiente asunto, es que no está localizada en un lugar, por eso se expande. Es ilimitada, sin concreción. Y tú simplemente estás saboreando o estás teniendo la claridad de que así es, la conciencia no se ubica dentro del cuerpo, sino que se extiende dentro de sí misma. No se ubica en un cuerpo. A nivel simple, esta apertura te permite degustar la grandeza de la conciencia. No está aquí, sino que es inmensidad. Siente eso. No te frotes las manos, no abras una botella de champán ni nada por el estilo. Experimentalo de la manera más natural posible. Cuanto mayor natural sea tu visión de esto, más fácil será de integrar. Los que estuvieron en satsang sigan jugando con la imagen. Ahora vamos a añadir la adimensionalidad de una de las posiciones que parece de algún modo ubicar la experiencia de la conciencia. Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mover la atención. Esto es un juego, solamente es un juego. Vamos a mover la atención adelante y atrás por un instante, porque después vamos a moverla hacia otro lugar. Así que van a coger la atención, la van a desplazar hacia la rodilla y una vez la tengan en la rodilla derecha, levanten la atención y pónganla delante de su cara, a 50 centímetros de la cara. Una vez lo tengan, disuelvan la atención en la apertura. Esta tiene que sentirse como desubicación del foco. Es un movimiento simple y te permite desconcretizar la experiencia. Hagámoslo de nuevo y ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Lleva la atención detrás de la coronilla y desplazará 10 centímetros. Algo sentirá que va hacia atrás. Una vez la tengas localizada, extiéndela hacia el infinito para que vuelva a expresarse de manera deslocalizada. De este modo experimentas la localización y la deslocalización. Ubicas y desubicas. Hagámoslo de nuevo. Ahora hazlo hacia la derecha. Es como si estuvieras prestando la atención a todo lo que está a tu derecha y de repente vuelves a la apertura y la desubicas. Mi intención es que desubiques el foco de la atención.
Cuando el foco de la atención se desubica, vuelves a la apertura, vuelves a la expansión y descansas la conciencia dentro de su propio reino. Se produce un descanso. Observa la diferencia entre ubicar y desubicar. Una produce tensión, la otra produce relajación y expansión. ¿Es correcto? Que levante la mano quien piensa que es correcto. Gracias, muy amables. Ahora vamos hacia la izquierda. Lleva la atención a la izquierda y ahora trabaja simultáneamente la expansión y la atención a la izquierda. Díganme si es posible. Ok, gracias. Ahora desubica y expándete y olvídate de la atención de colocarla en ningún lugar. Bien, ahora vayan rápidamente la expansión hacia abajo, pero mantengan la expansión hacia arriba hasta que sientan el cuerpo flotar en el espacio. ¿Cuántos no sienten el cuerpo flotar en el espacio? ¿Ok? Solo una persona, seguro. ¿Alguien más que me quiera dar la información? Está bien. Mantengan la sensación de flotabilidad. Aquí está la frase de Robert Adams. Verás a todos los objetos flotar en el espacio, incluso a tu propio cuerpo. Utiliza la expansión hacia arriba y hacia abajo para ver que los objetos que están frente de ti también están flotando en el espacio. Lo que has hecho ahora en este instante es darle a la conciencia sin forma mayor protagonismo. Dicho de otra forma, el resto de objetos flotan en la esencia silenciosa. Ves a sensaciones corporales. Observa si ahora la sensación corporal se siente menos tensa. Si eso es así, observa cómo lo silencioso te traspasa y te permea. Observa el espacio del ser, más allá de tu forma. Cuando seas capaz de intuir que hay un espacio que te permea y te rodea, en ese instante habrás trascendido el cuerpo. Esta es la trascendencia del cuerpo. La conciencia se habrá ubicado en el espacio del ser, en aquello informe que realmente somos. Ok, está bien por ahí. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Me alegro de estar aquí con ustedes.
No abandonen esto porque esto no es un ejercicio, sino su estado natural, lo que usted es. Así que no lo abandonen, no piensen que comenzamos un ejercicio que ya ha terminado. Manténganse en ello. Eso es lo que son. Bien, ¿alguien quiere compartir algo o preguntar algo? Les dejo ahora el aula a su disposición. Ok, vamos contigo, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Eh, lo que quería, gracias a ti. Eh, lo que quería comentar que hace tiempo que viene sucediendo, Pablo, tu cobertura no es muy buena y la verdad es que no te entendemos. Se que entrecorta. Dime. voy a intentarlo en palabras, ¿vale? Es un poco las sensaciones de... Ah, ¿me escucha mejor ahora o no? Un poquito mejor. A ver si no se corta y podemos entenderte. Vale. Eh, la sensación muchas veces es que no hay cuerpo. Eh, lo que pasa sí que como que se siente como que hay momentos en que de repente se vuelve a generar una contracción en la parte de los ojos. Como que otra vez es como que todo está transparentado, entre comillas, pero esa parte se sigue sintiendo como tensa y es como que está la Pablo, es muy incómodo. No podemos seguirte. Se corta el vídeo y el audio y no podemos seguirte. A ver si puedes encontrar un sitio que tengas mejor cobertura y no lo compartes. Está bien. esa tensión como que arrastra, como que algo se cerrase de aquí, Pablo, te perdimos. de los ojos, digamos. Pablo, tienes que buscar un sitio donde tengas wifi y podamos Vale, entenderte bien. Haz una cosa, busca un sitio donde tengas wifi y volvemos a comenzar, ¿ok? vale, gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Está bien.
Voy a utilizar, no sé muy bien a qué se refería, pero voy a utilizar esto para disparar a algo. ¿Está bien? Mira, lo primero que debemos de comprender por encima de cualquier cosa en nuestra experiencia es cómo funciona. Cuando utilizamos la palabra sabiduría, que fue usada hace unos días en el satsang, tú puedes sustituir tu capacidad de observación por la palabra sabiduría, que básicamente es conocer. Esto significa que eres una ventana de conciencia donde toda experiencia tiene lugar y tú siempre eres aquello que lo observa. Si eso es entendido, cualquier cosa que suceda en tu experiencia, puedes nutrirte de ello. Y la comprensión de que eres un observador silencioso y sin forma te permite ahondar en cualquier aspecto que pueda ser expresado en la conciencia. Básicamente el problema que nosotros tenemos es que somos un espacio de conciencia sin forma y pueden coexistir en armonía el observador y la observación junto con cualquier apariencia. Esta mañana lo explicaba a una persona que se encuentra aquí en la sala. De hecho, la estructura y la naturaleza de lo silencioso convive de manera mm, plácida y no violenta con cualquier tipo de apariencia que surja en nuestro sistema. Otra forma de decirlo es, usted es presencia inalterada y todo lo que sucede en su experiencia no tiene por qué expresar una alteración de tu propia naturaleza de ser. Pero básicamente lo que quiero decir es que nosotros creemos que tanto la estructura y la naturaleza de lo silencioso es alterada por cualquier tipo de apariencia o tensión que vivamos en la experimentación. Pero básicamente no entendemos esta forma de observar a la conciencia. Porque tanto la estructura de lo silencioso y su naturaleza, como la estructura de lo dinámico y sus apariencias, son observadas. Y cuando utilizo la palabra observación, me refiero exactamente a sabiduría o entendimiento. Por supuesto que observar tiene una cualidad silenciosa. Y cuando la observación se mezcla con el silencio, se produce una desidentificación o liberación de las estructuras observadas. Pero la observación de aquello siempre trasciende lo que es observado. Y la dificultad que nosotros tenemos en cualquier tensión que pueda expresarse, hay gente que tiene tensión, por ejemplo, en la boca del estómago, él hablaba de una tensión en los ojos, otros experimentan tensión con la naturaleza de la mente o con las emociones, u otros experimentan tensión fuera, u otros simplemente experimentan tensión y no saben ubicarla, no saben dónde está. Nuestra naturaleza separada siempre dice o cree que todo aquello que aparece en la experimentación no debe de estar, no debe de existir. Porque básicamente no somos capaces de comprender que tu ser y todas sus apariencias conviven en armonía. Debido a la estructura del yo separado, cuando algo que sucede en nuestra experiencia basado en opuestos, entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano, entre lo que quiero y no quiero, entre lo que me gusta y no me gusta, debido a esa separación, no somos capaces de comprender su danza, su simbiosis, su armonía. Cómo la presencia se mezcla con lo conocido, volviendo a su vez lo conocido en algo desconocido o un misterio. Cómo lo que parece tener forma es informe
y cómo lo que creemos que es un problema simplemente no lo es. Por eso digo que hay una importancia de reconocimiento. O sea, debemos de comprender cómo funciona nuestro sistema. Si no lo comprendemos, migraremos nuestra psicología a entendimientos superficiales y jamás ahondaremos en la experimentación y en la visión completa de ello. Dicho de otra forma, y esto puede doler, pero todo aquel que crea entender la experiencia sin haberla experimentado sentirá en muchas ocasiones la mediocridad de la falta de entendimiento. Sin embargo, debido a que confiamos o creemos que lo entendemos, no basaremos nuestra experimentación en una indagación reflexiva dentro de aquello que ha de verse como lo que realmente es. Otra forma de decirlo, para que sea más simple, aquel que realmente quiere penetrar la naturaleza de la conciencia nunca se conforma con una definición y tampoco se conforma con un entendimiento, sino penetra la experiencia para ver con sus propios ojos la visión de la armonía del ser en todos los aspectos, incluso aquellos que parecen personales. O sea, dicho de otra forma, en términos prácticos, aunque realmente no sucede así, pero podríamos decir esto, usted tiene que llegar a entender cómo el silencio y cualquier apariencia pueden mezclarse, cómo la presencia que es sin forma se mezcla con las formas, que es justo en ese instante donde se experimenta una relajación. Si habláramos en una filosofía más convencional, más cercana a nuestros tiempos, diríamos que la experimentación no sucede para alguien. Así que, ¿quién lucharía con cualquier apariencia que hay allí? Es otra forma de decirlo. Básicamente, esta es la forma más actual, más rápida, la vía más directa. Así que cuando usted tiene cualquier sensación, de repente activa una lucha. El problema no es las sensaciones que vienen a convivir con ese silencio y a moverse en armonía dentro de él, sino que aparece un tercer factor, la resistencia a toda apariencia. Normalmente esta resistencia es pasada por alto. Dicho de otra forma, la resistencia realmente es el problema y no la sensación que puede convivir con el espacio del ser. Porque la resistencia es en sí el agente precursor de la entidad separada. Así que las personas, en vez de fijarse en lo que hay en su experiencia, deben de empezar a mirar en la resistencia a lo que hay en su experiencia. Eso elimina el foco sobre lo que sucede en la apariencia y lo lleva a darte cuenta de cuál es el problema de que algo esté allí. Y obviamente el único que tiene un problema de que algo esté allí es el agente individual, el yo separado. En el, creo que fue en 1998 o 2000 apareció un señor llamado Tony Parsons que solía utilizar una frase y decía que todo lo que sucede en la experiencia sucede para nadie. Que sucede, pero sucede para nadie. Básicamente es lo que les he explicado. Pero claro, la comprensión debe de ser más profunda, en el sentido de que usted debe de ver ambos aspectos convivir, estar en completa humildad con las apariencias. Pero la humildad no es algo que de repente usted hace simplemente para sanar algo, liberar algo, porque eso se llama trato. Y los tratos no funcionan. Así que uno debe de valer más por lo que no hace que por lo que hace. Otra forma de decirlo
en la sociedad espiritual se llama rendición o entrega. Usted no se ocupa del asunto y deja que Dios se ocupe de él. Eso no significa que usted abandone incluso su propia observación. No me refiero a eso, porque usted es un aspecto sensible de la conciencia y tendrá que experimentar cualquier cosa que vaya experimentado. Usted no se podrá esconder debajo de una piedra mientras la experimentación está allí. Usted siempre tendrá aparentemente el sentido de responsabilidad. Pero de algún modo lo que no va a hacer es intentar sanarlo con cualquier artimaña o chanchulla de la mente. No cogerá la mente y de repente empezará a repetir, me perdono a mí mismo, perdono a los demás, amo a todo el mundo, amo a mí mismo, no empezará a repetir mantras de este tipo porque estos solamente son amortiguadores. Si su conciencia está muy activa, los usará por algún tiempo, podrá usarlos por algún tiempo, pero cuando se vuelva lo suficientemente maduro como para permanecer allí como un cadáver, como decía Ramana Maharshi, entonces valdrá más por lo que no hace que por lo que hace. En ese instante usted entenderá que cualquier cosa que aparezca en su experiencia está allí, vamos a ponernos un poco románticos, para ser amada. Pero retiro lo de ser amada porque entonces ustedes intentarán amar a un objeto dentro, lo clasificarán como algo diferente o ajeno a ustedes y ahí se producirá la separación. Por tanto, retiro lo de amar. Solo era una forma de expresar ese acoger dentro de tu propio templo. Toda intención que tú hagas para cualquier apariencia que haya dentro de ti es una trampa de la entidad. ¿Quién se desharía de algo dentro de sí mismo? Debemos de entender esto, básicamente. Solo somos espectadores, o sea, solo estamos siendo observadores de la conciencia. Solo venimos a ser testigos. Somos ese testigo puro. No se involucre con sus asuntos y encontrará verdaderos resultados y verdadera liberación. Esto seguro que resume a la perfección la pregunta de Pablo. Seguro, estoy seguro. Es una respuesta generalista, pero prácticamente puede aplicarse a todo, básicamente. Puedes decir que tienes resistencia con los pensamientos, entonces te diría que no toques ningún pensamiento, que cuando vengan aprendas simplemente a no seguirlos, no le des importancia, no existen, son solo apariencias, ilusiones, no los toques y con el tiempo se calmarán. Claro, en este ejemplo, esto tiene una trampa, crees que dejar ir un pensamiento es una acción. Y mientras consideres a las cosas acciones, estarás en la trampa de lo dinámico. Pero con el tiempo te darás cuenta de que dejar ir un pensamiento es lo más sencillo que existe y no consiste en cambiar a la mente, sino simplemente dejar que la mente fluya como un río a través de ti. De hecho, por el mismo hecho de hacerlo, tú eres tan fluyente como tu propia observación. Y ves a las cosas superfluas. También puedes aplicarlo con una emoción o con una tensión en el interior. Puede ser aplicado a todo. Puede ser aplicado a la identificación del cuerpo o a la apariencia, por ejemplo, del dolor de la humanidad, lo que se llama pecado, la sensación de separación o el dolor de separación. Básicamente, necesitando medio tiempo a llegar al dolor de la separación, pero al menos nos quedamos ya en esa autoimagen y seguiremos avanzando un poco más en esto. Vamos contigo, Maripaz.
Hola, buenas tardes, Sergio, y a todos. Buenas tardes, solamente una cosita. Ten cuidado con el micrófono cuando te conectes, que lo tenías Yo no encima. sé lo que habéis escuchado. Nada, que le estabas pegando a tu hijo, creo, o algo así. Bueno, es igual, os habéis reído un rato, pues ya está. No, no se ha oído nada, no te preocupes. Solamente se te oía reírte, pero está bien. Nada. Eh, Cuéntame, ¿qué tal? vale, acabo de escucharte la trampa de lo dinámico. Ok, Entonces me gustaría que podías ampliar eso un poco más porque, a ver, eh, cuando estás ahí observando eh, cualquier cosa que acontezca en la conciencia, da igual, o sea, estás en presencia, pero también estás observando cualquier malestar, cualquier pensamiento. Me he quedado con la trampa de lo dinámico. ¿Podrías explicarlo un poco más? claro, sí. Porque la pregunta es por qué, si no sé si me estoy haciendo trampa. Seguro que sí. De hecho, debemos de vivir como seguro que estamos viviendo una trampa, porque toda apariencia lo es. La apariencia de que hay un cuerpo aquí hablando ahora y un cuerpo ahí escuchando es una trampa. De mismo modo, la apariencia de que hay algo que ha de ser comprendido detrás de la respuesta que te voy a dar es también otra trampa. En lugar de Y dejar de que acontezca lo que sea y ya está. No hay nada que buscar, ni nada que entender, ni simplemente está aconteciendo, al igual que cuando estás en plena presencia o sí, es exactamente, diferente. no sé, o sea, tal y como lo estás nombrando, lo estás aplicando a algo que has vivido. Pero Sí. claro, yo no estoy dentro de ti, no sé a qué te lo estás aplicando. Vale, ahora mismo, ahora mismo en el aula, lo que has estado explicando antes, yo me estaba dando cuenta en los pasos que tú estabas diciendo, que sí que Ajá, estaba en presencia, pero estaba en los dos estados, es decir, estaba en estado de presencia observando el malestar de estómago, por ejemplo. vale, Y también me estaba dando cuenta que no había resistencia porque cuando aparece la resistencia también la dejo ser. fantástico. Pero cuando has dicho lo de la trampa, he pensado, me estaría haciendo trampa con esto al dejar que la resistencia sea observada también. No sé Bueno, si está bien, esa pregunta es más concreta y me gusta más. Por supuesto, cuando eh, sabrás que no estás viviendo una trampa, no una trampa sobre el sueño o lo ilusorio, sino una trampa de identificación, que es diferente, cuando la resistencia o en la resistencia haya una sensación de comodidad. Puede ok. estar ahí mientras tú estás cómoda con ella. Esto es un indicativo de que la resistencia no está. No está ¿dónde? Mezclada con la observación. Porque fíjate una cosa, cuando nosotros decimos, porque mira la estructura, vamos a un poco definir la estructura. Hemos dicho que está la presencia, después hemos dicho que hay una presión en el estómago y después hemos dicho que hay una resistencia. ¿No son muchas cosas? Y mi pregunta es, ¿caben tantas cosas en la experiencia? ¿O se desenvuelven todas aparentemente como una misma cosa? Siempre se desenvuelven como una misma cosa, pero utilizamos el mecanismo de la mente para diferenciarlas, ¿verdad? Eso significa que cuando salimos del mecanismo de la mente, todas se están experimentando al mismo tiempo. O sea, hay una apertura que contiene ambas. Eso es lo que se llama relajación. O sea, el reposo de la conciencia, como bien dijo el cristianismo, que el Hijo de Dios no tenía donde reposar su cabeza, ese no reposar la cabeza en algún sitio, obviamente es deslocalización y apertura, básicamente. Si la sensación de presencia es demasiado cerrada y no hay apertura, debe de haber algún tipo de tensión. Porque la conciencia cuando se relaja dentro de sí misma también se abre al mismo tiempo. Y sé, y lo digo porque eh, conozco esta forma de expresarse, muchas personas se quedan en presencia y realmente no es una presencia real porque no se han extendido dentro de ella o se han abierto dentro de ella, porque la apertura es natural. Cuando no hay ubicación, hay deslocalización. Cuando hay ubicación, hay tensión.
Este era el ejercicio que hemos hecho en una primera instancia en la meditación inicial del aula. Cuando hay apertura o una sensación, aunque sea muy pequeña, no necesitamos que sea infinita, una pequeña sensación de apertura, puedes decir que realmente hay presencia. Cuando hay presencia, pero estás encerrada dentro de ti misma, experimentando u observando la sensación de tensión, realmente la tensión está provocada por la propia observación o la observación está mezclada por tensión. Entonces, cuando he dicho que tienes que sentir una sensación de comodidad, este debe ser el indicativo para saber si la tensión está siendo observada desde el lugar correcto. A veces estamos hablando de sutilezas y por tanto a veces son difíciles de detectar. Requieren mayor capacidad de sutileza. Dicho de otra forma, que el órgano sensorial espiritual de la dimensión espiritual esté activo o vivo. Otra forma de decirlo es que el estado despierto esté operando como observación. Si el estado despierto está lo suficientemente vivo en ese instante, o sea, estás vibrando dentro de la conciencia como espacio lúcido, dentro de tu espacio del ser, será fácil descubrir o ver que hay una sensación de apertura, de calma, mientras observas cualquier tipo de tensión. Ahora quieres entrar. Venga. ¿Te había dicho que no podías entrar? Bien. Ahora hay otra estructura. No, ahora no. Ahora hay otra estructura que debemos de ver. Esta estructura básicamente es la tensión que se produce por un efecto secundario. Por ejemplo, en este caso, puedes decir que hay una tensión, por ejemplo, en la boca del estómago y se produce una sensación de resistencia. ¿Cómo o qué quiere hacer esa sensación de resistencia? Debes de saber cuál es la forma en la que se va a mover dentro de ti. O sea, debes saber si la resistencia lo que quiere es empujar eso fuera de tu experiencia, si lo estás rechazando, si, por ejemplo, lo metes dentro de parámetros como buscador espiritual, que lo que quieres es que crees que es incorrecto porque si estuvieras en presencia eso no sucedería. Tira para allá. Venga. ¿Crees que es incorrecto porque si estuvieras en presencia eso no sucedería? Entonces consideras, por ejemplo, una sensación de fracaso espiritual o simplemente te molesta, es una sensación de incomodidad que produce impaciencia. Tienes que reconocer eso, porque de algún modo va a tener mil caras. Cuando no se exprese de una manera, se expresará de otra. Pero el hecho del reconocimiento no está en que de repente aprendas algo de si es de este modo o de otro. Significa que incrementarás la lupa de la conciencia en la observación para el entendimiento. Otra forma de decirlo, que también tiene un sentido, es observa la resistencia y no te centres en el dolor que hay dentro, en la emoción. Entonces, debido a que todo está representado por el foco de la conciencia, dicho de otra forma, solo le damos de realidad a lo que tenemos enfoque, a lo que estamos enfocados, el enfoque lo estás desplazando sobre la observación y no sobre el suceso en sí. ¿Me quieres dejar? Venga, tira a tu sitio. Entonces, al cambiar el foco, también eliminas la resistencia, porque esto es simplemente foco de conciencia, foco despierto o foco de observación. Y como el foco se mezcla fácilmente con aquello que percibe, si el foco está mezclado con la resistencia, tú no podrás experimentar apertura. Tienes que retirar la luz de la conciencia sobre la resistencia. Dicho de otra forma, si intentas observar la resistencia entrando dentro de la resistencia, serás abstraída. La observación nunca debe de hacerse dentro del problema, sino siempre fuera de él. ¿Entiendes esto? Por eso, cuando... Madre mía, qué pesada estás. Bueno, salte, pero no vas a volver a entrar. Venga. ¿Ves? Así son los gatos. Entran, salen. Tú estás aquí de sereno. ¿Recordáis el sereno? Pues es el que abres puertas y cierras puertas todo el día con ellos. Así.
Entonces, ¿dónde está la atención? Si colocas la atención sobre el problema, lo incrementas. Tienes que salir de él. ¿Cómo salimos de él? ¿Cómo nosotros practicamos la salida de él? Pues utilizamos la apertura. Porque si no estás dentro de él. ¿Y qué sucede cuando la luz de la conciencia está dentro de algo? Pues imagínate una lupa que está captando los rayos del sol y pones esa lupa en la naturaleza a 40 grados un día caluroso en el mes de agosto. Vas a provocar un incendio, ¿verdad? Pues el foco de la conciencia, ahí donde está la percepción, incrementa o da vida a aquello que percibe. Por eso se necesita una mirada holística para recoger la experiencia y hacerla libre. Entonces, la trampa siempre es estar dentro esperando la sanación. Uno tiene que salir fuera, que es lo que se decía comúnmente en la sociedad espiritual, mantente en presencia. Es retírale la atención. ¿Y qué es la atención? Un foco. ¿Cómo sabemos si estamos en presencia, si estamos usando la atención? Puesto que la atención, ya lo hemos explicado en el satsang anterior, la atención es contrario a la presencia. Lo explicamos de manera muy minuciosa en el último satsang. La atención es contraria a la presencia. Entonces tienes que saber cuándo estás desplazando la atención sobre el suceso en sí o el objeto que has denominado contrario al bienestar o lo has denominado problema. Esa denominación obviamente es una trampa. Tienes que saber si la atención se está desplazando allí. La atención debe de reposar siempre dentro de nuestro corazón. Y allí las cosas son sanadas sin esfuerzo. Otra forma de decirlo, por ejemplo, Krishnamurti lo decía así, o Jan Klein también lo decía así, lo llamaban el observador no involucrado o desinteresado. Dicho de otra forma, debe de haber desinterés sobre la propia apariencia. Porque si hay interés, se incrementa y crece y sucede el sujeto que tiene un problema. Cuando este mismo es una ilusión, incluso es una ilusión que hay un problema ahí. Pero el propio sujeto y la intención de sanarlo generan la separación. No nos damos cuenta de ello, pero sucede de ese modo. Entonces, ahora yo te hago la pregunta, pero no quiero que la contestes. ¿Estabas involucrada intentando sanar eso? O no quiero que la contestes. Solo tienes que verlo por ti mismo. De hecho, una respuesta sí o no no nos sirve de nada ni a ti ni a mí. Solo obsérvalo y ya está. Estaba recordando un ejercicio que me diste hace tiempo. Iba a decirte. Y era precisamente eso que estás contando ahora. Desde la presencia, no Claro. desde el conflicto, claro. Sí, tengo muy buenos trucos tuyos. Pero a veces se me olvidan. Tío. Nada, no te Gracias. preocupes. Ese es el juego. Lo olvido, lo recuerdo, lo olvido, lo recuerdo. Cago en la madre que me parió, lo recuerdo de nuevo. Ese es el juego. Gracias. Está bien. Gracias a ti. Cachilamar, bien, ya lo tengo. Cachilamar, bien, ya lo tengo. Ese es el juego. Les voy a leer algo muy rápido para cerrar la sesión. ¿Les parece? ¿Les apetece? Dice, estamos sumidos en una hipnosis de que las apariencias son realidad. Según esa suposición,
la persona es. Y si la persona es, nosotros tenemos que estar siempre ahí. Pero hemos de investigar cuidadosamente, con lo más profundo de nosotros, en aquel lugar donde somos más verdad, más auténticos, más sinceros. Y no con esa mente funcional que sirve para cosas concretas. Que sirve para la economía, para las relaciones humanas, o para cualquier otra cosa. No podemos usar la mente para calcular, o sea, no con, no con la mente que usamos para calcular lo que conviene hacer y lo que no. Esa mente no es creativa, sino que es mecánica. Abramos un camino hasta que el lugar descubierto sea irreconocible por no ser habitual. Abrámonos a lo desconocido. Abrámonos a lo desconocido para el pensamiento hecho de tiempo. Este es el camino de la sabiduría. Los seres humanos han evitado muchas veces abordar la verdad última de su existencia. No han querido, no quieren y no querrán abordarla. En las religiones, la literatura o la filosofía se les han presentado accesos parciales que facilitan un entendimiento superficial. Pero en casi todos los casos parece faltar el interés profundo de investigar acerca de la verdad. Lo único que suele desearse es salir del sufrimiento, ser feliz, y para conseguirlo se utiliza la misma capacidad de cálculo mental que se usa para lo técnico. Dice, por todas partes se puede profundizar hasta traspasar las apariencias. ¿Por qué insiste en traspasar las apariencias? De nuevo, repito la frase. Por todas partes se puede profundizar hasta traspasar las apariencias. Por ejemplo, ahí tenemos el camino del budismo y el de Krishnamurti. Ambos apuntan al mismo sendero. Aunque Krishnamurti esté más actualizado, él dice, si no quieres sufrir, rompe la ilusión de lo que crees ser. Y podrás liberarte. Krishnamurti no dice, céntrate en lo que te hace sufrir y perdónate a ti mismo. No, él dice, céntrate en lo que crees ser. Y se está refiriendo a la entidad. ¿Cierto o no? También se nos presenta la otra vía, la de la pura inteligencia. Ese camino no plantea cómo salir del sufrimiento, cómo ser feliz, sino que se indaga acerca de qué es todo esto. Y ahí encontramos una gran tradición en la India, la tradición Vedanta Advaita. ¿Qué es esto? ¿Qué es la realidad? Eso estamos mirando hoy en esta sesión. ¿Qué es la realidad? ¿De lo que experimentamos o de lo que vivimos? ¿Qué es esta realidad? ¿Verdad? Bien, para terminar. Es una pregunta referida a cualquier objeto percibido.
ya sea interno o externo. En este caso estamos trabajando los objetos internos. No es que no quiera sufrir más, sobre todo quiero saber quién soy. De eso trata esto, de saber si estamos ahí, qué somos, cómo nos mezclamos con la experiencia, cómo aparece el individuo. Eso es lo que queremos descubrir. No queremos descubrir cómo eliminar la tensión. Eso es quedarte en aspectos superficiales. Debemos de ir a la raíz. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Dice, todo lo que quiero saber es quién soy, porque ya el hecho de sufrir o no sufrir es irrelevante. Pero tú cuando llega una persona sufriendo, a mí me ha pasado muchas veces, recuerdo en una ocasión que llegó una persona que tenía cáncer. ¿Recuerdan esto? ¿Quién estaba en la sala aquel día? La señora que tenía cáncer, tenía metástasis. Mira, ¿ves? Sí. ¿Te acuerdas, Yolanda? Vino con un sufrimiento enorme, se sentó en la silla y a los 7 minutos estaba riendo como si la vida fuera felicidad suprema. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es irrelevante finalmente. Algo nos hace, algo impide que nos demos cuenta de que en la espiritualidad sufrir o no sufrir es irrelevante. Pero todo el mundo entra a la espiritualidad por el sufrimiento. Si no, ¿qué haríamos aquí? Si fuéramos felices no estaríamos aquí, ¿verdad? Claro. Pero hay algunos de nosotros que tenemos despierto el querer saber lo que realmente somos, más allá de sufrir o no sufrir. Queremos saber qué somos. Obviamente eso solo lo puedes saber a través de una experiencia directa. Tienes que ser la verdad vivida, convertirte en ella, verla. Y para ello tienes que ir más allá de los asuntos superficiales. Si te quedas en los asuntos superficiales, nunca verás la verdad. Siempre solucionarás cosas. Estarás solucionarás cosas, pero estas son interminables, estas no terminan nunca. La conciencia puede estar creando problemas para ti por los siglos de los siglos, amén, así sea. ¿Mm? Contra ella nunca vas a poder luchar. Tú puedes decir, ponerte en plan bravo, en plan guerrero, ¿sí? Decir, venga, conciencia, estoy aquí preparado, lánzame todas las minucias o toda la mierda, que la voy a trascender toda. Si haces esto, tú nunca ganarás, no puedes ganar, es imposible. Y trasciendes una y te sientes bien, y trasciendes otra y te sientes bien y te crees que estás comprendiendo esto. Y ahí la conciencia te va a tener entretenido. ¿No sabías esto? ¿Sabes cuántas personas conozco que están entretenidas en este camino espiritual? Y son auténticos malabaristas de las situaciones. Tienen una capacidad de trascendencia brutal. Pero ellos están enfocados siempre en la siguiente cosa que va a venir y en la siguiente cosa que va a venir. Y pasan toda su vida sanándose, toda su vida liberándose. Pues es porque el enfoque no ha ido a querer ver quién eres. Una vez tú ves la raíz de lo que eres, todas las fichas caen. Dicho de otra forma, cuando muere el yo, que no muere realmente, porque nunca existió como tal, pero cuando esa identificación del yo, que es un aspecto tedioso de la conciencia que siempre está mezclándose con las apariencias, cuando desaparece, las apariencias están allí, pero no molestan a nadie. Entonces, cuando esa forma de expresarse muere, todo muere con él. Entonces ya no tienes que ocuparte de nada. Entonces muere el hecho de que tengas que ocuparte algo de tu sanación. Básicamente, desaparece. ¿Mm? Así que para terminar, dice que sufrir es irrelevante y que lo importante es descubrir de una vez la verdad. Dice, algunos seres humanos la encontraremos en ese camino. La senda de los filósofos o amantes de la verdad última. Así que si a mí me preguntan qué tipo de estudiante te gusta más tener a tu lado, aquel que quiere ver la verdad última.
Esos son los estudiantes que amo, que me encantan. Son muy locos. Son pequeños filósofos. Quieren ver la verdad. ¿Mm? Quieren permanecer en ella. Quieren ser ella. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres? Pues si eso es así, cualquier apariencia que aparezca en ti, ves a la raíz de ti mismo. Por eso retiramos el foco de la apariencia y lo volvemos holístico. ¿Así? ¿Entiendes esto? Está bien por ahí. Ok. Inmenso amor para ti. Gracias por estar aquí conmigo.